Desde el bar, edición fútbol. Este episodio es un episodio que no iba a existir porque iba a ser un episodio entero de ciclismo y fútbol, pero el de ciclismo se fue largo, así que pues se convirtió en un episodio aparte. Después Luis quería meter este episodio a Patreon solamente. Yo lo alcancé a convencer de que no, de que vaya abierto, así que tenemos el episodio abierto para hablar del América, para hablar de la final del PSG, para hablar del Cruz Azul, pero no les puedo garantizar que vuelva a convencer a Luis así. Luis necesita urgentemente ese dinero, así que pues es que sirva como estímulo para que quienes estén decidiéndose por entrar a Patreon, pues lo hagan en este momento, porque los próximos episodios, así que nos tengamos que dividir y eso, pues seguramente yo ya no podré convencer a Luis Herrera, que aquí está, yo soy Martín del Palacio. ¿Qué tal, Martín? Barra del bar, barra de Patreon, que bueno, tendremos para ustedes en especial un episodio mañana. Por lo pronto, este está en Apple Podcasts, Spotify, YouTube y demás plataformas. Como nos decían hace unos días, ya perdón, se me fue el nombre de quién fue, de que, ay, no, sí, separen otros deportes en episodio diferente, pues se les cumplió el deseo en este caso. Hoy hablaremos de fútbol. Recuerden, por favor, suscribirse en cualquier plataforma, también evidentemente en Patreon, donde sí le voy a dar la bienvenida a los más recientes, Arturo Salazar, que se metió a la barra VIP hace apenas una hora, muchísimas gracias, también a Sergio Zurita y a R, así firmó, R. Es un usuario misterioso, pero bienvenidos todos a la barra del bar. Los comentarios se quedarán para mañana porque vamos con mucha prisa porque se da el grupo del ciclismo. Así que venga, Martín, arranquemos con la final que pensamos que nos iba a decepcionar. No, cierto. Paris Saint-Germain contra Inter de Milán, de Milán, 5-0, una manita. Nunca más en la vida se volverá a ver un 5-0 en una fin. Bueno, nunca más desde ahora. No, una feroz putiza. La verdad es que yo pensaba que iba a ser más apretado y me equivoqué, debo reconocer, en buena medida porque no contaba con que el Inter no iba a poder repetir la fortuna que tuvo en las semifinales, ¿no? O sea, contra el Barcelona, un Barça muy caótico defensivamente, se fue 2-0 abajo. Después logró empatar las dos veces, y eso ya debería haber sido una indicación de lo que podía pasar, ¿no? Y después el Inter termina ganando en partidos muy caóticos los dos. En el caso del Paris Saint-Germain, que es un equipo mucho más balanceado que el Barça, no mucho, pero mejor dirigido que el Barça, con un sistema más reconocible que el del Barça y con una organización mucho más clara que la del Barça, pues sí que había la posibilidad de que si anotaba primero el Inter, que es un equipo que claramente no defiende bien, podía descontrolarse y recibir no 5, lo de los 5 no se lo imaginaba nadie, ni el aficionado más recalcitrante del Bois de Boulogne, pero sí que el Paris Saint-Germain podía ganar con claridad, ¿no? Nosotros dijimos que iba a ganar, no con claridad, pero a final de cuentas fue absolutamente inapelable, ¿no? O sea, fue un triunfo que no requiere tampoco tantísima explicación porque lo que se vio en el campo fue de verdad brutal. Sí, un partido que se resolvió realmente desde la primera parte muy temprano, o sea, en 20 minutos ya iba 2-0, los goles de Hakimi y de Doué, que después metió también el tercero, pues sí, dejaron el juego resuelto, vaya, no se ha visto una final tan claramente dispar desde aquella que el Liverpool pasó caminando sobre un vecino que tiene ahí en Inglaterra. No tiene nada que ver esa final con la otra. O sea, ese 12 no tuvo nada que ver. A mí me recordó el Barça contra Manchester United. O sea, ese acabó 3-1, sí, pero fue un paseo brutal del Barça realmente. O sea, no fue que el Manchester estuviera realmente cerca, pese a que anotó primero. O sea, ese es el que más recuerdo. Y después, antes, pues cuando el Barça perdió 4-0 una final, pero hace mucho que no teníamos una final así de desbalanceada. Sí, no, que creo que la del Madrid contra el Valencia, creo que fue un 3-0, algo así. Pero sí, los últimos años en general, las finales habían sido más apretadas. Vaya, incluso cuando había equipos aparentemente dispares, el equipo inferior lograba pues emparejar un poco con base a táctica, en esfuerzo, en trabajo defensivo. Vaya, el año pasado el Dortmund aguantó hasta el segundo tiempo el 0 al Real Madrid. El Chelsea incluso le saca la victoria al City 1-0. El mismo Inter se le había complicado al City hace 2 años. En este caso, pues sí, creo que
habíamos elogiado a Simone Inzaghi por el gran trabajo táctico que le había permitido igualar fuerzas e incluso superar al Bayern Múnich y al Barcelona. Desafortunadamente, pues para el espectáculo y para ellos, en este partido no tuvo respuestas rápidas a la superioridad del PSG Saint-Germain. Y una vez que el París marcó primero, ahí sí ya, la cosa estaba muy complicada. El segundo lo remató y el resto del juego pues fue casi un paseo para el Paris Saint-Germain, que se consolida, creo que más precisamente, como el mejor equipo del mundo en este momento. Creo que claramente, ¿no? Es el mejor equipo Sí. de Europa. Aquí debo decir que uno de los dos confió en el Paris Saint-Germain en todo momento y ese fui yo. Eh, pero es que si lo veías, o sea, sí es cierto que tuvo una muy mala primera ronda, pero aquí nos gusta mucho analizar los equipos jugador por jugador, porque yo creo que es la principal manera de identificar la calidad de un equipo, ¿no? Aunque después el colectivo en algunos casos pueda fallar y entonces ya no sea lo mismo, pero si uno veía al Paris Saint-Germain, había calidad en todas las líneas, ¿no? O sea, hasta un ecuatoriano tenían, ¿no? Increíblemente. O sea, tanta calidad que tenían a un ecuatoriano y aún así ganaron. O sea, lo difícil que es eso, ¿no? No, ya hablando en serio, que además el ecuatoriano fue el peor de la final, de acuerdo con Sopesco, el peor del PSG. Sí. Pero bueno, en fin, el caso es que era un equipo que si uno lo ve línea por línea, o sea, tiene a dos grandísimos laterales, al que es por ahí el mejor portero del mundo, a tres muy buenos mediocampistas, a Ousmane Dembélé, que seguramente va a ganar el Balón de Oro, a Sí. Kvaratskhelia, que fue el que le dio la cereza en el pastel a este equipo desde que llegó, y a un jugador como Desiré Doué, que es, digamos, la respuesta de Francia a Lamine Yamal, ¿no? Es su nuevo joven talento excepcional, ¿no? O sea, Yamal más precoz, mejor, pero bueno, Doué también jugadorazo, al punto que el del año pasado, que era Serge Emery, terminó absolutamente en la banca, ¿no? Otra posición, medio centro y eso, pero esa es la generación de talentos que tiene el PSG, que la verdad se veía muy bien. O sea, a Barcola terminó también en la banca, ¿no? O sea, son También. otros jugadores jóvenes de grandísimo nivel a los que el PSG se ha convertido en una máquina de generar talento. Y bueno, pues ahí los tenemos, ¿no? Sí, ahí tienes en la banca Barcolá, del cual hace que te gusta 3 meses, era de los primeros 3, 4 que se mencionaban como parte vital de este equipo y de su buen paso, que además comienza con la remontada. Bueno, ya estaba jugando muy bien desde yo que un mes antes, pero es la remontada ante el City en la fase de liga la que de entrada los salva, porque sí, se iban a quedar fuera ahí mismo, y de ese partido estaban en un nivel superlativo y golean creo que 10-0 o algo así global debe ser al Lille en la Al primera Brest. fase, en la fase de Al octavos. Brest. Sí, al Brest, perdón, al Brest, también colega francés, y después sí tienen su reto más duro ante un Liverpool que recordemos, fue 1-0, 1-0 ambos partidos y se fue a penales, pero la verdad es que el París había sido mejor en ambos juegos. Sí, y un Liverpool que es, o sea, para mí el segundo mejor equipo del mundo, o sea, detrás del Puede Paris ser. Saint-Germain. O sea, lo que pasa es que le toca jugar contra el PSG muy rápido, pero el Liverpool, campeón de la Premier con mucha distancia, además muy dominante esta temporada, con un plantel también muy bueno, que lamentablemente no va a estar en el Mundial de Clubes. Es de verdad una lástima que no tengamos ni al Liverpool ni al Barça, o sea, creo que esos dos equipos le hubieran dado muchísimo. Pero bueno, eso también hace que el PSG sea el amplio favorito para el Mundial de Clubes, ¿no? O sea, tendrá un Real Madrid que con Xabi Alonso seguramente será distinto y que podrá ser complicado y habrá otros equipos que también le puedan pelear, pero hoy, si el PSG se lo toma en serio, big if, no Uh-huh. sabemos, entonces creo que es el amplio favorito, ¿no? Sí, habrá que ver si este lapso de que es poquito menos de 2 semanas entre la final de la Champions League y el arranque, o igual, del arranque del Mundial, pues, se lo toman como simplemente un descanso corto y después a seguir manteniendo el bien futbolístico, o si ya ven esto como básicamente pues un premio, vamos a Estados Unidos, vamos de paseo, vamos al shopping, y si ganamos bien, si no también. A fin de cuentas, creo que por cómo están los grupos, el Paris Saint-Germain tiene muy factible avanzar caminando a octavos de final al menos. Y bueno, pues ahí tienes ya 3 partidos para ir ganando rodaje nuevamente y estar en buena forma en los juegos definitivos. Y sí, al no estar el Liverpool, no estar el Barça,
el margen aparente entre el Paris Saint-Germain y sus rivales en el Mundial parece muy, muy amplio, aunque sí, con el Madrid habrá que estar pendientes con la llegada de Xabi Alonso, la llegada de Alexander Arnold, también ficharon a este defensa de... Sí, ¿De quién Huijsen, era? Dean Sí, Huijsen, ¿no? es español también, Sí, ¿no? que viene de Premier. Sí, y bueno, y alguno más que no, creo que tenía 3 fichajes, entonces ahí está aparentemente el mayor peligro, pero sí, como es una primera experiencia este Mundial de Clubes, bien puede pasar que la mitad de equipos se lo tomen como pachanga y tengamos muchísimas sorpresas, como ocurrió, por ejemplo, en aquel primer intento en 2000, cuando acaban llegando a la final los brasileños y el Necaxa queda tercero, superando al Madrid y al United en penales. Sí, que eran el Madrid de los Galácticos y el United de Beckham, ¿no? O sea, no eran equipos así nada más. El asunto es que pues no se lo tomaron en serio, también era en Brasil, lo que no Sí. ayudó. Creo que en este caso ha madurado el mercado, creo que es una cosa diferente en el fútbol, creo que no se irán de fiesta constantemente los jugadores como pasó en aquel entonces. Tampoco sé si será un torneo de pretemporada, pero me parece que ya llegando a las rondas finales, pues será una situación más seria. Además hay un montón de dinero en disputa, que eso Sí. siempre ayuda. Y creo que a los europeos les alcanza con jugar a medio gas las primeras fases como para copar las rondas finales y ya tomarlas en serio una vez que llegan a los cuartos de final, ¿no? Es un torneo que no conocemos, es nuevo, es distinto y vamos a ver qué es lo que nos da, ¿no? Pero bueno, por lo pronto, de la final de Champions creo que muchísimo más no tenemos que decir. Simplemente el PSG, merecidísimo campeón. El Inter, pues yo no sé si merecidísimo subcampeón, pero subcampeón. Meritorio. Eh, Meritorio llegar, perder Ajá, 5-0 no, hace que pierdas. O o sea, sea, no fue un finalista como hace 2 años que tuvo suerte por el sorteo. En este caso, echa al Bayern, echa al Barça. No, es incontestable que estuvieran ahí. Desafortunadamente, pues sí, no tuvieron respuesta ante un mejor equipo. También, bueno, aplaudir a Luis Enrique, que gana su segundo claro. triplete, que nos da, pues evidentemente, momentos de mucha emoción por toda su historia personal, por el tema pues, de su hija fallecida lamentablemente hace unos años. Fue un poco curioso, simpático, como ya que termina la final, él le llevan una camiseta que todos sabíamos tendría algún dibujo, algún detalle en memoria de su hija, y la producción se pasa los siguientes 8 o 10 minutos tratando de encontrar la toma con la cual le pudiera mostrar al mundo que era el dibujo en la playera de Luis Enrique. Fue más difícil eso que el París metiera un gol. Así Sí. de complejo estuvo el caso, pero bueno, el París es ya campeón justo de la Champions. Es decir, le toca el partido más complicado para arrancar el Mundial. Juegan el 15 contra el Atlético, pero después de eso, Botafogo y Sonders pues parecen rivales relativamente a modo. Y ahora sí, pasemos mejor. Diría que también a la otra manita. Vamos al segundo 5-0 de las del fin de semana. Tampoco esperábamos que fuera así, aunque sí dijimos que el Cruz Azul debía ganar con cierta claridad. Pero bueno, 5-0 al Vancouver Whitecaps, al equipo que de algún modo, quién sabe cómo diablos, echó sobre todo a Monterrey y a Pumas, en A ambos Pumas casos también. A Pumas también. por goles de visitante. O sea, yo estoy enojado conmigo mismo, la verdad, porque ayer domingo Uh-huh. pensé en tuitear que disfrutaran a los MLS lovers, disfrutaran su momento, porque el Cruz Azul lo iba a borrar con una feroz putiza contra el Vancouver. Y no lo hice primero porque, puta, La maldición. si Claro. fallaba, puta. Y después la maldición, ¿no? O sea, Sí. capaz si ponía eso y el Cruz Azul perdía. Pero es que analizándolo, o sea, en el episodio del viernes no lo había analizado completamente. Ahora sí, es que el Vancouver llegó de casualidad. O sea, llegó siendo inferior en los 4 partidos contra Pumas y Monterrey. Lo que Sí. pasa es que Pumas y Monterrey fueron, o sea, cuando Monterrey pierde era el momento en el que Berterame andaba, que no le metía un gol ni al arco iris, que todos los disparos iban a córner, que no daba una. Y Pumas, pues sabemos que ofensivamente esta temporada fue una absoluta lágrima, ¿no? Y terminan pasando en las 2 veces por goles de visitante y después le ganan al Inter de Miami y ya vimos lo que es el Inter de Miami, ¿no? O sea, Claro. Messi ya no da, ¿no? Suárez, de Alba, ya no dan. O sea, ya es un equipo de has-beens, ¿no? El Inter Miami. Entonces, era un finalista mentiroso. Lo que me detuvo un poco también fue que van líderes del MLS, pero también
o sea, estoy enojado conmigo mismo. Es la MLS, chingada madre. O sea, ¿qué Exacto. importa? Así que bueno, Sí, a final de sí, es cuentas, que, gana oye, Cruz creo Azul que fácil. Mana fácil, es que además es la prueba de que esta dichosa cercanía entre Liga MX y MLS, que evidentemente sí se han cerrado los márgenes respecto a lo que era el arranque de la MLS hace 30 años, pero tampoco es que estén ya parejitas, ¿no? Simplemente, pues, a fuerza de estar vendiendo la localía todo el tiempo, de entregarles la Leagues Cup para que puedan ganarle a equipos mexicanos que están saltando de un a otro del país, aceptando, en el caso de la selección, ¿no? Que siempre se juegue la Copa Oro en Estados Unidos, yendo a jugar siempre también para la Campeones Cup, para todo posible duelo contra ellos, siempre es allá. Y por supuesto, eso provoca que los datos acaben siendo más parejos, ¿no? Los ves salir no solamente a jugar a México, a jugar a Costa Rica, a Trinidad, a Jamaica, a Honduras, y sufren. O sea, la realidad es que a doble partido, a ida y vuelta, o en este caso, teniendo que venir a la Ciudad de México, como le pasó al Columbus también el año pasado, cuando tuvo que ir a Pachuca, la diferencia se manifiesta mucho más. Güey, en todos los partidos de la Champions, de la Conca Champions, entre mexicanos y clubes de la MLS, no ganó ni una vez un club Ni de la uno. MLS. Así es. Perdieron o empataron todos los partidos. O sea, y jugando a visita recíproca. Es que me decía alguien, ¿por qué tanto hate a Estados Unidos? ¿Por qué te molesta tanto que hayan mejorado, que sus resultados hayan mejorado tanto? Es que no han mejorado. Son lo mismo, son lo mismo. O sea, ya en 2009, creo, fue cuando el Real Salt Lake recibió al Monterrey y pierde 2-1, una final muy complicada en Utah. El Toronto, que estuvo a punto, que era favorito sobre Chivas y al final termina perdiendo. El LAFC, que era favorito sobre León y al final termina perdiendo. Es que no han mejorado, es lo mismo. O sea, es el mismo asunto y podemos analizar todo lo que quieran de qué es lo que le está pasando a la MLS. En este caso, no invitaría expertos en la MLS porque no son objetivos realmente. Al punto que, digo, y no quiero que suene sí, nosotros sabemos más que todos los demás, pero es que esto que está pasando nosotros lo hemos venido diciendo durante años. O sea, no es que, o sea, decía, es que odian a la MLS, malditos patrioteros. No, es una cuestión de análisis. Y uno ve los planteles del MLS y, o sea, de los que jugaron en el Vancouver, no se hace uno. O sea, realmente no se hace uno. Todavía el equipo del LAFC es mejor equipo el que le ganó a América, ¿no? Ya hablaremos de eso. Pero de este Vancouver no haces uno, ¿no? Después tienen 30 equipos. O sea, ¿cómo puedes aspirar a tener, o sea, acumulado el talento en algunos equipos buenos si tienes 30 equipos que además tienen un tipo de reglas que pues no estimulan para nada que los equipos se vuelvan competitivos, ¿no? Son reglas socialistas, por absurdo que Sí, ¿no? parezca. El tope salarial, digo que nos parece buenísimo en ligas como la NFL porque nos da paridad, en la NBA también es un tope salarial un poco más suave, pero bueno, ayuda también a que haya cierta rotación. En cambio, las grandes ligas que no lo hay, siempre ganan los mismos. En la MLS, que haya tope salarial, cuando sí compites contra el resto del mundo por los fichajes, por salarios, por lo que tú quieras, pues es lo que les detiene sobre todo. Digo, a lo mejor lo quitan algún día y no es que vayan a dar el salto automático a hacer una liga de potencia mundial, pero quizá ahí sí, en términos de la comparación con la Liga MX, habrá más, estará un poco más parejo. Tío, igual, Tigres, Monterrey, América Azul van a seguir gastando millonadas, ¿no? Pero sí, esta liga se ha beneficiado de esa comparativa reciente que con con la Leagues Cup y con jugar torneos aún más moleros. La realidad es que la Conca Champions ya son 20 años de dominio absoluto de México. La única que se perdió, pues coincidió que el año que mandamos el grupo de equipos más débil y el único decente, la cagó ante Pumas, que fue Cruz Azul. Entonces le tocó a Pumas jugar la final cuando no era un equipo para estar peleando un torneo continental. Pero que una misma liga le esté ganando a todas las demás 19 de 20 o 20 de 21, ya ni siquiera sé, no es normal, no se puede hablar de que se están acercando porque no es cierto. Números de partidos en esta temporada, 4 victorias, 7 empates, el total final para Liga MX, en parte porque se jugaban los partidos de ida en Estados Unidos, ok, un empate, y entonces ya en la vuelta resolvió el mexicano.
todos los juegos del Vancouver ante Monterrey y Pumas pues fueron empates. Y sí, el maldito criterio de ese empate de los goles de visita le jugó en contra a los mexicanos, pero no ganaron un solo partido ellos. El año pasado fue aún peor. Fueron 10 victorias de los mexicanos, 5 empates y únicamente 2 derrotas, que fueron ambas en la serie Columbus-Monterrey, cuando el Monterrey se vuelve loco en la semifinal y de algún modo se las ingenia para perder. Pero es que es eso, hay todavía una diferencia importante, se refleja sobre todo cuando les toca venir a jugar a México. Cruz Azul pues lo aprovecha, les mete esta goleada espectacular, 5-0, hasta el Paris Saint-Germain ahí en la cuenta en español aprovechó para hermanarse con Cruz Azul. Y bueno, destacar también que la máquina pues tiene un justo premio a un muy buen semestre futbolístico, alcanza al América en títulos continentales, ahora ya van ambos 7, ya hay quien discute si es Cruz Azul mejor o más grande que Chivas, creo que no, pero bueno, eso es un tema para después. Y pues ahora viene la cosa ilógica de que siendo campeones de CONCACAF, habiendo sido también de los mejores de la liga, perdiendo en semis únicamente por posición en la tabla ante el América, pues van a correr al técnico y traer otro. Sí, no, bueno, lo de Cruz Azul es increíble. O sea, Vicente Sánchez demostró con hechos ¿Sí? que merece estar ahí, ¿no? O sea, ese es otro. Perdió un partido. Un solo partido. O sea, ¿cómo puedes correr a un técnico que solo perdió un partido de veintitantos? Ya no sé cuántos jugaron, 21 o 22. Es que es Sí. insólito, francamente, es Ah, absolutamente al insólito. final fueron 2, o sea, perdió en la liga con Tigres uno temporada regular muy al Al principio, principio, es verdad, sí es y cierto. luego acumuló la racha de Sí. 20 sin perder. Y sí, así te digo, y contra la América cuando pierde, recordemos, pierden porque Kevin Mier se vuelve loco, porque Nacho Rivero también se haya vuelto loco en el partido anterior, esta vez que se estuvo, recibió muy temprano, o sea, cuestiones a las que ni siquiera el técnico tiene culpa, ¿no? Y leí yo el típico comentario de los fans de Cruz Azul es que no sabe jugar liguillas. Güey, es su primer torneo, llegó a semis, la perdió por criterio de tabla de desempate, ni siquiera perdió la serie. Que sí, que a lo mejor el Cruz Azul no jugaba espectacular, lo que ustedes quieran. La mayoría de equipos en México nunca juega espectacular. Ver al Toluca que vimos, ver al América de Jardine del segundo torneo, son las excepciones. La mayoría de equipos sufre y gana por mayor contundencia, por tener una racha de 3 semanas muy buenas, no por ser equipos de autor todo el torneo. Es la realidad, digo, y insisto, no, la gente que conoce a Vicente Sánchez sabe que no es quizá la persona más, no sé cómo decirlo, no es un genio, no es Guardiola, ¿no? O sea, eso está claro. Pero bueno, hay otros entrenadores que han triunfado sin serlo, ¿no? Y los resultados mandan a final de cuentas. Pues sí. Y creo que Digo, Vicente pues merecía quedarse. Sí, obviamente la tentación de llevar a Almada es grande, porque Almada es un enorme técnico, es un gran técnico, esa es la realidad. Pero creo que Vicente no merece el trato que se le está haciendo, ¿no? Porque sí. es él el que ha llevado a este Cruz Azul a ganar otro título internacional. No lo sé, Aunque o sea, sí. ahora dicen que no es Almada, sino Arcamón, pero creo que eso es más desviar un poco la atención para que no les grillen con que estaban ellos robándose Almada de Pachuca. Es que además lo de Almada, si hay que decirlo, pues hay un problema con el SAT con Santos, También. que tiene problemas con otros jugadores, ya lo podemos hablar a fondo, porque además de ahí tengo un montón de información que no he querido sacar porque necesito los papeles que espero que me manden, pero hay un montón de información, o sea, los problemas de Orlegui con el SAT son, Y lo pero podrán escuchar serios de eso verdad. en patreon.com/, desde el barrio de eso sí se va a ir a Patreon. Eso se va a ir a Patreon seguro, Sí. en cuanto pueda revelarlo, eh, pero, pero la realidad es que quizá eso sí detenga el fichaje de Almada con Cruz Azul y se lleven al Arcamón, que es otro gran técnico, ¿no? O sea, son dos técnicos que estamos hablando de lo mejor del fútbol mexicano. Eh, no lo sé, o sea, creo que Cruz Azul tuvo una muy buena temporada, creo que era muy complicado el paquete que le llegó a Vicente Sánchez de sustituir a Sí. Martín Anselmi, ¿no? Que además es un técnico con un sistema muy específico y que construyó el equipo a su estilo. Y Vicente Sánchez no juega como, el equipo del azul de Vicente Sánchez no juega como el de Anselmi, no es que se haya quedado jugando igual, no. Es un equipo con un sistema más simple, pero que ha resultado igualmente efectivo, ¿no? Menos espectacular, obviamente, y lo hemos hablado mucho, pero ha resultado igualmente efectivo. Entonces, no lo sé, a mí también me Sí. parece
injusto y pues no sé si haya muchísimo más que decir de Cruz Azul. No, simplemente felicitarles que son campeones, que van al Mundial de Clubes dentro de 4 años y además eso, ¿no? Que lo de Vicente Sánchez, pues será algo para una más polémica esta semana. Si al final llega Almada, pues creo que la mayoría dirá, bueno, es un cambio para mejorar. Almada, pues sí, es un técnico en este momento muy reconocido. Pero bueno, sé que nos queda muy poco tiempo, así que hablemos rápido, no porque no queramos hablar de esto, literalmente porque tenemos poco tiempo, pues del negrito en el arroz, el América que parecía tener ya el pase al Mundial de Clubes para vallar con un penal para el América, que sí fue penal, no hay ninguna polémica ahí, pero pues se quisieron encerrar o quizá ya el LAFC los empujó demasiado y faltando un minuto para que acabe el tiempo regular, les empatan y en la prórroga chau América. Sí, otra vez, ¿no? Les volvió a pasar eso de tener ya controlado el partido y que se lo saquen al final. Es de verdad un mal resultado. Un América que tampoco jugó bien, ¿eh? Malagón sacó algunas buenas, el AFC falló otras. La verdad es que América no jugó bien el partido y no creo que mereciera ir ganando 1-0. Pero bueno, otra vez, ¿no? O sea, eres el América, tienes que cerrar un partido así, no puedes perderlo. Es un fracaso importante con bemoles matices, digamos, de los que hablaremos. Sí, tío, aquí en pantalla, pues yo creo que el duelo, si no el que definió el partido, pues sí, el más importante, el de Buanga contra Kevin Álvarez, que al pobre Kevin sí lo pasó mal en este juego de ayer. Y pues sí, al final, se puede decir que merecida victoria para el LAFC, también hay que decirlo, es ese problema de conceder ventajas, ¿no? O sea, a fin de cuentas, el partido se disputa en la cancha del LAFC, con más afición, me parece, el LAFC en la tribuna, siendo un juego pues que definía un pase al Mundial, en este caso, sin ningún criterio específico de por qué tiene ventaja este equipo y no otro, como si era en la Conca Champions, en el cual se le da la ventaja de local al que tuvo mejor desempeño en las fases anteriores, pues el fútbol mexicano, acostumbrado como está a ceder ventajas siempre en pos de obtener más dólares, no meten más ruido, no gritonean, aunque sea para, hey, manden el partido a Texas siquiera o lo que sea, porque yo estoy convencido de que este partido se disputa en cualquier otra ciudad y lo van a la América. Sí, exacto. Es que es eso. Es el problema de lo que habíamos hablado en el programa anterior, bueno, no era el programa anterior, en el segmento anterior, ¿no? O sea, la única razón por la que la MLS es competitiva es porque juegan siempre en casa. Y la ¿Sí? selección de Estados Unidos lo mismo, no hubieran ganado 7 Copas Oro si esto fuera rotativo. Rotativo. O sea, en Estados Unidos, el fútbol estadounidense, la MLS, es literal de los peores visitantes del mundo. Van y pierden con Trinidad y Tobago, van y pierden con Jamaica, van y pierden con Honduras, van y pierden con Costa Rica. Sus equipos lo hacen también. Lo que pasa es que en casa se recuperan un poco y se vuelven más o menos competitivos, pero no puedes ser un país de fútbol razonable si pierdes cada vez que juegas afuera porque no estás acostumbrado a jugar afuera, porque todos los partidos los juegas en casa. Y sí, esta vez tienes un mundial en casa, obviamente, lo que seguramente Estados Unidos aprovechará para ser un equipo competitivo, pero hoy por hoy, si vemos a la selección estadounidense, no es mejor que la del mundial pasado, que, ¿No? o sea, califica la segunda ronda de lágrima, sufriendo con Irán al final, habiendo ganado solamente un partido, teniendo los mismos puntos que nosotros, que tuvimos una selección horrorosa. O sea, la realidad es que el fútbol de Estados Unidos literalmente no existe. Ganan de tanto en tanto partidos así, ¿no? Y jugando en casa y además con este LAFC que tiene a Lloris, que tiene a Buanga, que tiene a algunos jugadores que son más o menos razonables, pero en general. Sí, y que casi siempre ese tipo de equipos, planteles en los cuales pueden fichar a jugadores importantes que pues van a retirarse básicamente a Estados Unidos. El caso de Lloris en particular me parece para este plantel. Y sí, te pueden presentar clubes que den lata, ¿no? Yo mismo decía en la previa que este LAFC no me parecía tan fuerte como lo era el de Carlos Vela, Gareth Bale, pero bueno, le alcanzó en este caso para en un partido también ante un América que llega pues golpeado en lo moral por el tema de haber perdido la final, quizá con un esfuerzo físico un poco más exigente
en las últimas semanas y que no sea con pretexto, porque a fin de cuentas juegas el domingo, juegas el siguiente domingo, tuviste una semana entera para recuperarte, pero sí, esas pequeñas ventajas que siempre estás cediendo o no tan pequeñas, ¿no? Al estar jugando fuera de tu casa, al justificar, bueno, pero es que miren, al aeropuerto fue un chingo de gente a recibirlos, el América va a ser local. No, el América no va a ser local. El América tuvo que subirse un avión, estar 2 horas o más en el aire, hacer pues todo lo incómodo que es empacar, llegar al aeropuerto, esperar, hacer el viaje, tener que estar en un hotel, pasar el día pues ahí encerrado, aburrido, todo eso. Esos pequeños detalles cuentan. Insisto, este juego se disputa en Dallas, Texas, y ambos tienen que viajar, ambos tienen la incomodidad de no estar en su rutina habitual. Yo creo que el América lo hubiera ganado, como también creo que lo hubiera ganado si hubiera sido a doble partido, porque casi siempre ganan los mexicanos. Sí, claro. O sea, puede pasar que de pronto haya un empate global y que te ganen en penales, pero es muy poco común. O sea, es Sí. realmente muy poco común. Hace mucho que no pasa. Hace mucho que no pasa que un equipo de la MLS sea absolutamente superior. Ese partido con Monterrey, Monterrey El contra de Columbus, Columbus. pero en general, o sea, ganan de lágrimas. Sí, ganan en la Leagues Cup, que es en Estados Unidos. Bueno, felicidades. Sí, sí, que además, esa Leagues Cup es en parte lo que ha permitido que en las últimas dos Conca Champions tenga la M tantos equipos, ¿no? Porque se le dan 3 cupos a un torneo que nadie está, digamos que, haciéndole caso, que los mexicanos van a simplemente cumplir el trámite para ganar dólares, y le salieron esos 3 boletos, tanto el año pasado como a la MLS, que además tenía el ticket de extra por el equipo canadiense, campeón del torneo local ahí contra clubes de su liga. Entonces sí, es ceder muchísima ventaja, y aún así quedan fuera los 9 estadounidenses en esta Conca Champions, solo llega el canadiense. Pero sí, esas ventajas que se ceden es lo que permite esa apariencia de, uy, se acercan, nos alcanzan, uy, miren, nos ganaron este pase al mundial. Y creo que es la parte, más allá de que pues, nos dé un poco de risa porque es el América quien lo pierde, pero sí, da coraje ver que se juega un mundial de clubes, van 5 equipos de CONCACAF y son 3 de Estados Unidos y 2 de México, cuando realmente tenían que ser 4-1 de Estados Sí, Unidos y México. sí, obviamente. Sí, bueno, pero pues es lo que hay, ¿no? O sea, fueron circunstancias lo que sucedió. O sea, pues ni modo. Pumas que hizo el ridículo y después pues la multipropiedad que termina cambiándolo todo y pues se va a ver cuando los equipos estadounidenses hagan el absoluto ridículo en el Mundial de Clubes. Sí, digo, a ver, Cintia, tienen ahí la esperanza de que vayan los clubes europeos pues de paseo y que por ahí le toque al LAFC o al equipo de Messi dar la sorpresa, pero sí, la verdad es que pues sí, son espejismos que desafortunadamente compra muchísima gente, sobre todo por esta necesidad siempre implacable del fan y del periodista mexicano de flagelarnos y decir, miren qué malos somos, qué buenos son ellos. Y bueno, en este caso, al menos, pues ya Cruz Azul aseguró el boleto del Mundial de Clubes dentro de 4 años, se mantiene el dominio mexicano en la Conca Champions, que no creo que vaya a cambiar mucho en los próximos años, porque además, con el nuevo formato del Leagues Cup, luce mucho más probable que por lo menos ahora sí México tenga un ticket extra. Y bueno, creo que ya con eso, Martín, podemos cerrar esta sesión de doble episodio en el que tuvimos ciclismo y mucho fútbol. Pues sí, la verdad es que fue un fin de semana movidito, ya lo habíamos predicho, bueno, no teníamos que sacar una bola de cristal, pero ya lo habíamos dicho el viernes pasado, que iba a ser un fin de semana deportivo. Esperábamos grandes noticias. Luis pronosticó que Del Toro no iba a ganar, pero pensó que Carapaz iba a ganar. Yo me declaré, pues, decidí no decir nada porque no sabía qué iba a pasar. Qué bueno, porque tampoco hubiera podido predecir lo que sucedió. Y sí pensábamos que los dos mexicanos lo iban a hacer, ¿no? A final de cuentas, pues claroscuros, agridulce, pero la realidad es que, pues, pasó lo que pasó y no ha cambiado nada. Sí. Yo Eso dije sí penales fue en el igual. de América, el AFC, entonces me faltaron 5 minutos para atinarle. Igual ahí creo que en penales, Lloris contra Malagón, la cosa no habría sido muy diferente. Sí, no sé, Maragón no anduvo mal, pero bueno, en fin, sí, Lloris es un portero de Sí. otro nivel, Aunque campeón en del el mundo. primer gol del AFC, no sé si Malagón puede hacer un poquito más. Sí, Poquito. quién sabe.
Quizá no está en su mejor momento, Malagón. Igual tuvo buen partido, o sea, sí, antes Sí. de ese gol había intervenido bien, no es para echarle la culpa a él de lo que pasó. Y además, bueno, ya para cerrar, para Malagón, paradójicamente, esta derrota puede ser positiva porque le permitirá ir a Copa de Oro, defender el puesto ante el Tala y Ochoa y mantener ahí la esperanza de ser el número uno en el Mundial. Porque si se hubiera el Mundial de Clubes, donde a la América quizá le hubiera ido mal, y en la Copa Oro Tala, Rangel u Ochoa lo hacen bien, el Vasco le dice adiós. Sí. Eso lo habíamos comentado, ¿no? Iba a ser muy complicado, la verdad. Y bueno, yo creo que tengo que despedirme. De hecho, habla en lo que yo contesto esta llamada. Pues venga, Martín va a poner su micrófono, quiero creer, así que pues vamos despidiendo y quizá ni siquiera le dé tiempo a él de decir su email y todo, así que yo soy Luis Herrera, mi Twitter es @LuisRHA, el del podcast es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod, en Telegram estamos como Desde el Bar Podcast, en Twitter, TikTok, Patreon y todo lo demás como Desde el Bar POD, él es Martín del Palacio, su Twitter es MartínDELP y con eso, chao.